En el gobierno de Dios es importante que hay un rey, y ese rey se llama Jesús. Diga conmigo, en el gobierno de Dios hay un rey que se llama Jesús. Y sabe algo interesante, que en los gobiernos terrenales hay esclavos y hay súbditos, pero en el gobierno de Dios no hay esclavos ni súbditos, solo hijos. Y los hijos heredan el reino. Los hijos heredan ¿qué? Por eso dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, debemos de comportarnos como reyes y como sacerdotes. Amén. Dios siempre ha querido gobernar esta tierra, e incluso estuve predicando algo hace 2 meses sobre esto. Siempre Dios ha querido gobernar. Lo quiso hacer con Adán. Dios quiso gobernar esta tierra y puso como rey a Adán. Pero Adán traicionó a Dios, entregándole el reino ¿a quién? Diga conmigo, le entregó el reino a Satanás. Y cuando Adán le entrega el reino a Satanás, entra el pecado. Y después del pecado entró la muerte. Entraron las enfermedades. Entraron las pobrezas. Y entraron las maldiciones. ¿Qué le parece? Cuando Adán le entrega el reino, traiciona. Por eso Dios sacó a Adán, porque la traición se paga con muerte. Ay, eso estuvo duro, ¿no? Una persona en el poder de cualquier gobierno, gente diplomática que traicione al gobierno, la paga es muerte. Pero vemos que Satanás toma el reino. Pero Dios tiene un propósito siempre con su iglesia, con sus hijos. No importa lo que Él tenga que hacer. Ahora Él tiene un plan poderoso de que Adán lo traiciona. Pero ahora Dios dice: de la única manera que puedo arreglar este asunto de la humanidad, para que mis hijos no vivan en esta pobreza, en este dolor, en estas muertes, es que yo envíe a mi hijo Jesús. Y el reino de Jesús había sido anunciado por los profetas y por los hombres de Dios, que venía un rey. ¿Están conmigo, iglesia? Venía un rey, pero este rey iba a ser tremendo. Por eso usted nota que cuando Jesús nació, Satanás se levantó contra Jesús. Él determina que todo primogénito tenía que morir, porque él dijo: ese primogénito, ese Jesús, ya nació, porque la profecía estaba dada. Mire lo que dice la profecía en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 14. Y le fue dado dominio, hablando de Jesús, hablando del rey que venía. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino de Jesús no será destruido. Y si nosotros somos sus hijos, nunca seremos destruidos. Aunque este cuerpo muera, pero el espíritu que llevamos dentro va a resucitar, va a ser llevado un día donde Él está. ¡Qué glorioso! Amén. Entonces el rey Jesús estaba siendo anunciado, pero por cuestiones de tiempo tengo que correr, no les doy más versículos. Y Jesús viene
a la tierra. Como hombre. Y va a hacer todo lo que Adán, todos los errores que cometió Adán, Jesús los va a arreglar. Amén. ¿Están conmigo acá? Pero Jesús se tiene que enfrentar. Diga conmigo, Jesús se tiene que enfrentar. ¿Con quién? Con Satanás. Dice que Jesús vino a la tierra. Herodes lo quiso matar, pero María y José, ¿verdad?, lo protegieron. El niño creció en sabiduría, creció en estatura y crecía en gracia. Y Jesús creció y empieza su ministerio. Ahí Satanás se tiene que agarrar los pantalones, porque ha llegado el Rey de Reyes a este mundo. Pero mire Dios, qué tremendo. No se le libró ni su hijo. Dice que el Espíritu Santo dice que agarró a Jesús y lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás. ¿Por qué el Espíritu Santo lo lleva al desierto? Porque ahí se iba a ver quién era el rey y quién era el impostor. Y dice que Jesús fue llevado al desierto. Allá lo agarra Satanás. Y hace lo mismo Satanás que hizo con Adán y Eva en el Edén. Pero aquí le salió duro este hueso. Jesús dice que entró en 40 días de ayuno y tenía hambre. Y lo agarra Satanás. Y le pone, ve una piedra y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Imagínese Satanás. O sea, tú eres el rey, dicen que tú eres, pero vamos a ver, si tú lo eres, entonces vas a convertir esas piedras en pan. Mire qué tremendo Satanás. Y le dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra. Amén. Y Dios no pudo con eso. Después lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Y mire, Satanás sabe de Biblia y le cita un salmo y le dice: y el Señor mandará ángeles y te van a sostener. Dijo Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Y después lo lleva a un lugar y le muestra todos los lugares hermosos. Y le dice Satanás: todo esto te voy a dar si postrando me adorares. ¿Sabe qué quería Satanás? Hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva, pero aquí no le funcionó. Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Tremendo el rey que nosotros le servimos. Es un rey poderoso, es un rey que no anda con cosas. Amén. Entonces Jesús empieza a ejercer su ministerio en la tierra. Y lo primero que hace Jesús es poner quieto a Satanás. Y cuando viene Jesús y se encuentra con este mundo, Jesús encuentra un caos tremendo. La gente endemoniada, la gente enferma, la gente sin propósitos. Y Jesús empieza a establecer el gobierno de Dios en la tierra. Amén. Lo empieza a ejercer. Y lo primero que hace Jesús, diga conmigo, lo primero que hace Jesús es establecer orden en el reino. Y allá dice que Jesús visitó una tierra de los Gadarenos. Mire qué tremendo. Ya Jesús había destruido a Satanás, pero todavía no era el final. Diga conmigo, no era el final. Se tenía que batir en otro ring, pero más pesado. ¿Está conmigo? Y cuando Jesús sale de esa tentación,
sale con el pecho así, ¿no? Y llega al lugar, ¿no? Y pide que le den el libro de Isaías. Y él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para sanar, para liberar, para pregonar el año agradable, para quitarle la venda a los ciegos. Amén. Eso es lo que hace el Rey Jesús en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Pero mire qué tremendo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Dios nunca estableció una religión. Dios estableció una relación. ¿Ok? Dios no está interesado en religiones. Dios está interesado que usted y yo tengamos una relación con Él. Y eso es todo lo que Él quiere. Y Él encuentra un caos, gente endemoniada y la gente sin propósito, gente enferma. Y Jesús dice: vamos a establecer el reino aquí, porque el reino de Dios trae orden. Diga conmigo: el reino de Dios trae orden. Amén. La diferencia, les decía, de al Dios a quien nosotros le servimos, hay mucha diferencia. Al Dios a quien le sirven otras personas, es que el Dios, es que nuestro Rey resucitó. Amén. Y venció. Y es poderoso. Nunca, de los nunca se había visto que la gente fuera liberada. Jamás. Los judíos eso les chocó. Se encontró con este hombre. Dice que salió al encuentro este hombre. Y mire qué sutil es Satanás, cómo toma la vida de las personas. Y dice que salió este hombre gadareno, porque así era la región, el nombre de la región. Este hombre estaba desnudo, estaba endemoniado. Esa palabra no se conocía en los tiempos de Jesús, porque la gente, todas podían estar endemoniadas, que nadie se preocupaba, porque Satanás tenía un desorden, quería destruir la humanidad. Este hombre estaba desnudo, endemoniado, y vivía en los sepulcros, dice la Biblia. Y Jesús, desde que lo vio, el endemoniado le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y Jesús le dice: sal de él. Y Jesús le dice al demonio: ¿cómo te llamas? Le dice: Legión. Porque eran muchos. Una legión era aproximadamente 6,000. Una legión de los ejércitos tenían legiones, ¿verdad? Soldados. Una legión eran de 6,000, 7,000 personas. Tenía 6,000 demonios este pobre hombre. Dice que lo amarraban, le ponían grilletes y los reventaban. Imagínese usted, se encuentra con una persona de esas, alguien que viva algo cerca de un cementerio, y pasa por la calle y ve a un hombre desnudo, endemoniado, viviendo en los sepulcros, y sale y le grita a usted. Y usted, como un hijo de Dios, ¿qué haría? Dígame, ¿dónde estaría? ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué es lo que hace el reino de Dios? El reino de Dios rompe, transforma, cambia, sana y perdona. Imagínese usted, ve a ese hombre endemoniado y que le ve la cara, que el pelo tiene no sé cuántos años de no bañarse, barbudo y todo, y desnudo. Pero Jesús
¿qué es lo que hace el rey? El rey se enfrenta. El rey de gloria se enfrenta. Él trae la luz donde está la oscuridad. Y cuando llega la luz, algo cambia, ¿no? Y el demonio le dice: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes? Le está diciendo todavía. Sí, la tengo contigo, ¿no? Porque tú estás en un cuerpo que me pertenece, le dice Jesús. Tú estás en un cuerpo que me pertenece. Y le dice: te sales. No le dijo en el nombre de Jesús, porque él era Jesús, ¿va? Imagínese usted. Imagínese el demonio todavía dialogando con Jesús. Es que reconoce el poder, ¿va? Sabía quién era. Le dice, Jesús lo estaba mandando a un abismo. Y los demonios le dicen: no nos mandes al abismo, mándanos a ese montón de cerdos que está ahí. Y Jesús los obedeció, ¿ve? Pero ¿sabe por qué? Y dice que, ok, les dijo Jesús: váyanse y tomen esos cerdos. Eso sí les corresponden a ustedes. Y se pasan los demonios a los cerdos. Pero como el poder de Dios, los propósitos siempre van, como él dice que después Jesús los mandó al abismo nuevamente. Y se ahogaron, ¿verdad? Y se mataron los cerdos. Pero lo tremendo acá, lo que hace el reino de Dios, es que transforma. ¿Me están entendiendo? Les estoy hablando del rey a quien usted le sirve y yo le sirvo, que no es cualquier rey, que no es cualquier, no, es un rey poderoso. Por lo tanto, usted debe de creer a quién usted le está sirviendo. Usted tiene que sentirse orgulloso, afortunado, dichoso. Por eso no puede jugar con Dios. Debe de comportarse como rey y como reina y como sacerdotes. Amén. Imagínese usted los dueños de los cerdos, qué pérdida no tuvieron ese día. Pero eso causó tremendo impacto en los periódicos del siguiente día. Dice que todo mundo hablaba y fueron a ver si era verdad que el dicho gadareno, ¿verdad?, que no dejaba nada ahí, había cambiado. Y dice que fueron a ver lo que había pasado y encontraron al hombre sentado junto a los pies de Jesús. Y dice que estaba vestido y en su sano juicio. Mira lo que hace Dios. ¿No lo transforma a uno? Entonces diga conmigo: el reino de Jesús es poderoso. El reino de Jesús es poderoso. Pertenezco a un buen reino. Mire, hermano, usted puede ser salvadoreño, guatemalteco, hondureño. Es el lugar donde Dios decidió que usted naciera, pero realmente usted es rey y sacerdote. ¿Están conmigo? Somos sacerdotes de Dios, somos reyes. Amén. Entonces Jesús ejerce poder. ¿Cómo le quedaría el ojo a Satanás? Dígame usted. Pero ahora sigue la lucha. Jesús no se queda allí. Todavía tenía un lugar, porque tenía que llegar al lugar donde tenía que llegar. Porque no solamente iba a destruir a una legión, sino que iba a destruir al mismo diablo y a todos los demonios, para que ya no molesten a sus hijos. Y le quita el poder que tenía Satanás en su reino. ¿Están conmigo? Y vemos que Jesús le queda se tiene que ver con Satanás. Yo le pongo a este punto guerra de reinos. Ya lo venció, pero ahora tiene que hacer lo último, y es en la cruz del Calvario, donde Jesús vence a Satanás. Es en la cruz donde Él hace la última lucha, pleito contra el enemigo. Todo, fíjese que Satanás, el punto de la cruz, Satanás pensó
de matar al rey, pero no sabía el propósito realmente de Dios. Y Satanás hace todo para que Jesús vaya a la cruz, pero realmente era un propósito para que usted y yo tuviéramos salvación. Amén. Entonces Jesús va a la cruz, y en ese momento de la cruz algo sucede, algo poderoso. Satanás logra todo su plan aparentemente. Y pasa, Jesús muere, es crucificado en una cruz. Pasa el primer día y los demonios celebrando fiesta, hermano. Se puede imaginar usted como cuando gana X partido, porque aquí si digo algún nombre me meto en problemas. Pero una fiesta enorme ese día. El primer día Jesús muere. Segundo día, pero al tercer día el diablo es sorprendido, porque Jesús resucita con poder. Amén. Y Jesús resucita con poder. ¿Están conmigo? A eso se le llama redención. Diga conmigo, redención. Eso es una redención, porque Jesús nos rescató del pecado. El pecado que había puesto Adán en esa cruz, su sangre fue suficiente para que sus pecados, para que mis pecados fueran limpios. Y ese día dice que los sepulcros se abrieron, dice que el templo se abrió, dice que se puso oscuro, porque algo tremendo sucedió. El Hijo de Dios ha resucitado. Ha resucitado. Nadie había resucitado. Lo poderoso de servirle a ese rey es que nuestro Dios, nuestro Jesús resucitó. Otros se han quedado en la tumba, pero Jesús resucitó. ¿Y sabe por qué resucitó? También para hacerlo resucitar a usted y a mí. ¿Están conmigo? Y esa fue la última lucha que Jesús tuvo con Satanás. Ahora usted y yo tenemos poder, tenemos autoridad. Diga conmigo, yo tengo poder, yo tengo autoridad. ¿Cree usted que usted tiene poder? ¿Cree usted que tiene autoridad? ¿Cree usted que si le sale un endemoniado usted se le puede parar y le puede decir, te vas en el nombre de Jesús? ¿Cree usted? Usted no necesita llamar al pastor, usted no necesita llamar al profeta. Usted tiene poder, usted tiene la autoridad, porque a la misma fuente donde va el pastor, donde va el profeta, también podemos ir nosotros. Amén. Y nos dio autoridad, mi querido hermano. Usted tiene autoridad. ¿Y qué es autoridad? Diga conmigo, autoridad es poder delegado. Diga conmigo, autoridad es poder delegado. Usted le puede decir a esa montaña, muévase, y se va a mover. Usted le puede decir a esa enfermedad, te vas en el nombre de Jesús, creyendo, y se tiene que ir. Amén. Jesús le dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le puedes decir a esa montaña, muévese. ¿Sabe qué? Dios no está interesado que usted ande moviendo montañas, pero sí está interesado que ande moviendo problemas, dificultades, enfermedades y toda cosa que el diablo le quiera levantar contra usted, porque el diablo fue derrotado. Usted no tiene que andar trompeándose y peleando con el enemigo. Usted no lo puede hacer, porque ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Le dio un knockout, le dio una sola. No anduvo con cosas. ¿Están acá todavía? Ustedes como que no me están creyendo. Les voy a volver a predicar nuevamente. Miren lo que dice unos versículos acá. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, te doy las llaves del reino. ¿Qué le dijo? Te doy las llaves. Si alguien me puede creer aquí, si alguien puede creer esta palabra, le digo que su vida va a cambiar.
porque lo han escuchado muchas veces, pero no ha sucedido nada. Pero hoy créala. El Señor le dice a Pedro: Pedro, aquí están las llaves del reino. ¿Ok? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? Yo vencí en la cruz, vencí al enemigo, vencí a los demonios, los exhibí públicamente, le dice Pedro, le dice Jesús. Todo lo hice ya. Ya ustedes no tienen que hacer nada. Solamente ustedes tienen que ejercer la autoridad. ¿Has visto tú cómo los policías, cómo la gente en poder aquí ejercen su autoridad? Siempre hablamos de esto en los encuentros o en los posencuentros. Ves un policía en la calle y de repente decide bajarse del carro y con una mano le hace así a una línea de la calle, y todo carro se detiene. ¿Lo has visto? Y si no llevas el cinturón, te lo pones. Y si vas con el celular, lo tiras al piso, no te importa, porque le tienes un respeto a la autoridad. ¿Me están entendiendo? El policía dice: pasen. Y ahora se me para este carril de este lado, y todo el carril, 500 carros obedeciendo a un hombre. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué es lo que le da la autoridad a ese hombre? Diga conmigo: el uniforme. El uniforme de policía. ¿Sabes qué? Tú tienes un uniforme que dice Jesús. Tienes un uniforme que dice Jesús. Amén. Tienes un uniforme que dice Jesús venció en la cruz. Amén. Pero ¿qué tal si le quitamos el uniforme al policía y lo ponemos en ropas menores? Hermanos, se lo pueden llevar como la pantera rosa, ¿no? Pero Dios nos ha dado autoridad. Jesús le dice a Pedro: Pedro, te doy la llave del reino. Jesús te dice: te doy la llave del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. O sea, en el momento que tú le dices enfermedad, te detienes. Jesús escucha: mi hijo está diciendo algo. Sí, está diciendo, está atando una enfermedad. Y como él está diciendo, yo se la voy a atar en el reino, porque en el reino no hay límites. En el reino está todo. Y tú empiezas a desatar bendiciones. Yo desato bendiciones para mi vida. Yo desato bendiciones para mi familia. Y Jesús está diciendo: mi hijo está desatando bendiciones. Entonces yo le dejo caer la piñata con todos los dulces de una vez. ¿Me está entendiendo? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no creemos que somos hijos de Dios. Nos comportamos como esclavos, y no puedes comportarte como esclavo porque eres el hijo. A un esclavo no se trata igual que los hijos, ¿no? Y como en el reino de Dios no hay esclavos, solo hijos. Pero lamentablemente a veces el diablo nos hace pensar que estamos destruidos, que no nos vamos a levantar, que el hecho que tuviste es un pasado, porque el diablo es experto en usar el pasado para definir tu vida. Pero ¿sabes qué? Jesús en esta noche te dice: te leí el libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis está el final de tu vida, está el final de todo. Y en el libro de Apocalipsis dice: tú eres rey y sacerdote. Póngase en pie para que agarremos calor conmigo. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? ¿Cuántos se creen que son hijos de autoridad? ¿Cuántos creen que tienen poder? Puedes detener cualquier cosa en el nombre de Jesús. Puedes decirle a esa montaña: muévate. Puedes decirle a ese problema: te mueves. Te puedes decir a esa imposibilidad que se detenga. Puedes hablar la palabra, porque Jesús ya lo hizo. Marcos 16, 17, 18 dice: y le dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Mira pues, ¿cuántos me están escuchando en esta noche? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no quiere que te andes poniéndole los zapatos a las serpientes ni a los escorpiones,
Pero sí, hay espíritus inmundos más fuertes que esos, y Él te ha dado la autoridad, que no importa el espíritu que se levante contra ti, tú tienes la autoridad y el poder de decirle: te atamos en el nombre de Jesús, deja de estar molestando.